Este es un nuevo episodio de Coaching al Día. En nombre de la IACPNL te damos las gracias por acompañarnos en esta nueva emisión donde como cada semana traemos contenido de valor para los coaches para que sigan trabajando y desarrollando su práctica seria y ética de esta hermosísima disciplina. Recuerda que tú también puedes ser parte de la conversación si te unes a nuestro canal de Telegram, donde además de poder seguir la discusión, también recibes todos los recursos de los que hablamos en cada episodio. Así es, y hoy traemos un tema de coaching. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la famosa escucha activa. Escucha activa, ¿con qué se come eso? Ya veremos, comenzamos. Desde San Antonio, Texas, la IACPNL presenta Coaching al Día con Alexis Suárez y Carlos Figuera. Ok, yo creo que un buen punto de partida es diferenciar dos cosas que pueden confundirse: el escuchar y el oír. Yo creo que en la medida que vamos creciendo, las vemos como un sinónimo, como que significan lo mismo. Y hay una pequeña diferencia allí, pero fundamental e importantísima. Sí. Es que oír tiene que ver con la capacidad biológica que nosotros tenemos, pero el escuchar tiene que ver con una capacidad que también todos tenemos, que es la de interpretar. Pero la diferencia es que esta capacidad es subjetiva. Entonces nos deja algo interesante, que nosotros podemos emitir un mensaje y personas distintas pueden recibir el mensaje de forma distinta. De allí la importancia que tiene este tema de escuchar en el coaching. Sí, bien importante, ¿no? Y además de que entendiendo que cada quien tiene una estructura de pensamiento diferente, lo que en PNL llamamos el mapa mental de la realidad, y tiene una serie de filtros condicionados para representar ese mapa. Entonces cada quien escucha y percibe ese mundo, incluso ese mensaje verbal lo puede escuchar y percibir de manera muy distinta de otra persona. Entonces sí, tener conciencia de eso yo creo que es importante en primer lugar para desarrollar una buena escucha, que es esa capacidad de interpretar, como bien lo dice, el mensaje de nuestro interlocutor. Creo que era Maturana el que dice que decir y escuchar son fenómenos distintos totalmente, porque nosotros decimos lo que decimos y los demás escuchan lo que escuchan. Entonces, oye, es un proceso complejo porque está allí el tema de la interpretación, de la subjetividad humana. Entonces, pues de allí que es importante desarrollarla para potenciar los procesos de cambio que están buscando las personas cuando asisten a una sesión de coaching. Exactamente. Bueno, y de allí surgen entonces estas otras definiciones, ¿no? De escucha activa. Creo que hay quien lo llama escucha empática. Y tiene que ver con lo mismo, ¿no? Más allá de esa habilidad de interpretar, es de escuchar con todos los sentidos, de estar plena, de estar presente de manera plena y absoluta y comprender el mensaje. Así lo veo, no sé. Fíjate que interesante que hablas de que algunas personas lo llaman escucha activa o escucha empática o escucha compasiva, creo que he leído por allí. Yo creo que pasa similar que con el coaching. Escuchar es escuchar. Yo creo que escuchar ya no necesita ninguno de esos adjetivos porque todo eso está implícito en la escucha. Sí. Primero porque cuando yo realmente decido escuchar a alguien, le estoy entregando algo muy valioso que es la atención, y eso la persona lo aprecia. Estoy segurísimo que a ti te ha pasado en alguna sesión de coaching, y a quienes nos ven y nos escuchan también, que el cliente llega y habla y cuenta su relato y su historia, sus vicisitudes y sus situaciones de vida complejas, etcétera. Y la sesión no ha avanzado, pero te dice la persona: oye, ya nada más el hecho de que me escuchaste todo esto que dije, ya me siento aliviado y relajado. Sí. Es porque es así, porque escuchar es un acto valioso y las personas lo aprecian. Ahora, de allí quizás viene que en el coaching se ha hablado también de eso de escuchar con todos los sentidos. No sé si lo habías escuchado de esa forma también. Sí, bueno, me regreso un poco a lo que comentabas, porque me recordó a
a esta frase que se le atribuye al Dalai Lama, ¿no? De que escuchar con compasión sana heridas del corazón. Ah, ok. Y sí, ¿cuántas veces nos ha pasado ese fenómeno, ¿no? De que solo el hecho de escuchar compasivamente, y cuando hablo de compasión me refiero a con esa auténtica intención de querer ayudar a la otra persona, a eso me refiero. Cuando hacemos ese tipo de escucha, ¿cómo podemos ayudar a ese ser a sanar, a ver otras realidades, a ser un observador distinto solo con el mero hecho de escuchar, ¿no? Me preguntaba, se me fue. Sí, que si habías escuchado en el ámbito del coaching eso de que a escuchar con todos los sentidos. Sí, sí, claro. Y que puede sonar un poco extraño, pero ¿cómo es eso que escuchar? Escuchar? Con todos los sentidos. Si yo escucho con el sentido de la audición. Bueno, justamente es parte de lo que en los entrenamientos de coaching con programación neurolingüística enseñamos, y tiene que ver con no solo escuchar con los oídos, sino con los ojos, sino con las sensaciones. O sea, ¿de qué te das cuenta? ¿Qué está expresando esa persona que está frente a ti? No solo con el lenguaje verbal, sino con el no verbal. ¿Qué está sintiendo en ese momento? ¿Qué está transmitiendo en ese momento? Entonces tiene que ver con ampliar ese espectro de solo la escucha de sonidos, ¿no? Sí, es escuchar su emocionalidad, es escuchar su corporalidad, como lo planteas, escuchar los sonidos, incluso escuchar aquellas cosas que no sabemos darle una explicación, hablando específicamente, por ejemplo, de la intuición. Eso que, oye, algo me dice que lo que me está planteando esta persona tiene que ver con esto. Entonces, claro, para que se convierta realmente en un acto de escucha y no en un mero juicio, pues hay algunas cosas que vamos a puntualizar. Pero tiene que ver con todo ese espectro. Cuando hablamos de escuchar con todos los sentidos. Claro. Y esa escucha activa no es solo lo que yo hago como coach, en el sentido de escuchar, pero también es lo que le transmito a la otra persona. O sea, yo debo transmitir como coach a mi cliente que lo estoy escuchando activamente. Y ese efecto se produce desde el lenguaje no verbal tuyo como coach. O sea, qué sé yo, a sentir mientras la persona está hablando, mirar a esa persona cuando te está hablando, inclinar la cabeza a un lado para que note que estás realmente prestando atención. Son señales no verbales de que tú estás escuchando activamente a la persona. Sí, todas esas claves que nos decían en la escuela, de que es las normas del buen oyente, todo eso aplica. Entonces es importante que vayamos un poco más allá, porque de alguna manera nosotros hemos ido aprendiendo que quizás hablar es lo más importante. Si retrocedemos en el tiempo y evaluamos, a nosotros nunca nos dijeron, mira, cuando íbamos a la escuela, oye, fulanito, Alexis, hoy en la escuela escuche mucho para que el maestro crea que usted sabe. Sí. No, usted cuando el maestro pida opinión, hable para que lo vea, hable duro, lo conozca. Entonces, de alguna manera, la programación ha sido nosotros de hablar. Y si somos latinos, hispanos, pues es más común ese término, ¿no? Que tiene labia. Aquel que tiene labia le va bien en la vida. Sí. Entonces, el peso y la importancia se le ha dado al hablar más que al escuchar. Sí, no sé por qué me acordé de nuestro amigo Luis Figuera, ¿no? Entonces, yo creo que un llamado importante. Saludos, Luis. Perdón. Otro check aquí, mencionado otra vez. Es un cambio de mirada importante que podemos comenzar a aplicar, no en el ámbito del coaching, sino en nuestro día a día. Comenzar a cambiar el foco del hablar al escuchar. Cuando comenzamos a escuchar, las cosas comienzan a cambiar en nuestro entorno. Entonces hay que practicar un poco más eso. Sí, por cierto, y refiriendo justamente al amigo Luis, recuerdo que él daba uno de estos talleres de escucha, de comunicación, no recuerdo hoy día el título, quizás comunicación efectiva, algo así. Y normalmente una de las cosas que hacía en los auditorios era preguntarle a las damas quiénes de aquí les gustaría sentirse más escuchadas por su pareja.
Y el 99.9% de las damas de la audiencia levantaba las manos. Sí. Entonces, una señal, ¿no? Y preguntémoselo a los caballeros también. Ajá. Seguro todos levantan la mano y piensan que su pareja no los escucha tampoco. Es correcto. Entonces es algo común que como seres humanos tengamos esa necesidad de ser escuchados. Y aquí justamente es la oportunidad del coach de hacer un buen trabajo con ese cliente, de escucharlo, como hablábamos, de manera compasiva, con esa intención auténtica de ayudarlo y luego pues acompañarle al logro de ese resultado que anda buscando tu cliente. Fíjate que muchas de las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo en este momento pueden decir, no, yo sí escucho, pero te planteo que pienses en lo siguiente. ¿Te ha pasado alguna vez que tienes muchos años escuchando una canción determinada y la tarareas y la cantas, etcétera, y un buen día te percatas de que la letra de esa canción dice una barbaridad y tú la estabas cantando y tarareando? Entonces, bueno, esa es una muestra clara de que realmente creemos que escuchamos, pero no estamos escuchando. Sí, me ha pasado. De hecho, me acuerdo de la canción esta, Pepas, que la canté muchas veces hasta que me puse atención. ¿Qué quieren decir? Ahí se las dejo de tarea. Sí, hay un ejercicio que solía hacer en Venezuela cuando estaba en los procesos de certificación, y es que le pedía a las personas que escucharan una canción que les iba a reproducir. Esta canción de Simón Díaz que habla de que hay un caimán cebado y que Mercedes fue a bañarse a las orillas del río. Entonces, claro, es muy regional y las sorpresas que se llevaban las personas cuando empezábamos a detenernos en el significado de cada una de las metáforas que expresaba Simón Díaz en esa canción. Oye, la gente se asombraba y se quedaba loco y nunca la había visto de esa manera, etcétera. Entonces, fíjate que el escuchar, allí ellos escuchaban la letra, pero cuando nos íbamos a analizar el significado que le dan a esas cosas en el llano venezolano, pues era una cosa loca lo que descubrían allí las personas. Sí, pues hay quienes plantean, por ejemplo, no, yo lo escucho porque puedo repetir lo mismo que tú me has dicho, pero eso no es escuchar, eso es reproducir. Y en el ejemplo de las canciones es clarísimo, ¿no? Es simple reproducción. Puedes reproducir exactamente la canción sin saber o sin interpretar el significado. Y ahí es donde entra esta definición de escucha activa, de interpretar. ¿Qué exactamente hay detrás de esas palabras, detrás del mensaje y detrás de ese lenguaje no verbal que está expresando la persona con cada palabra o frase? Sí, ahora, ¿cómo podemos aterrizar todo esto para llevarlo a la sesión de coaching y a nuestro día a día? ¿Cómo podemos asegurarnos realmente de que estamos escuchando a la otra persona? ¿Qué claves podemos dejar? Sí, algo similar a lo que comentábamos de ese reproducir es el parafraseo, ¿no? Es una técnica de coaching que tiene que ver con replantear o plantear lo que tu interlocutor te ha dicho, incluso en sus propias palabras, de manera de que no solo te asegures de que tú percibiste el mensaje, aun cuando esto pueda sonar que estoy repitiendo como un loro. Ahora tiene que ver más aquí la intención de haber captado el mensaje, y el utilizar las palabras del cliente tiene que ver con que el cliente pueda escucharse luego a sí mismo en tus palabras. Eso causa un efecto importantísimo, en primer lugar, de que el cliente se disocia de lo que dijo y ahora lo escucha en ti y puede notar, mira, con el simple parafraseo, cómo muchas de las cosas que está diciendo carecen hasta de sentido, ¿no? Sí. Eso diría que es una de las estrategias claves de hacer una escucha activa como tal, ¿no? Y pueden expresarlo así, después de que tú le planteas lo que esa persona ha dicho, efectivamente dice, sí, eso fue lo que dije, y de verdad que no tiene sentido. Sí, o te preguntan, oye, yo dije eso. Sí, entonces es por allí. Otra cosa importante creo que es no asumir que he entendido, hacer preguntas. Por ejemplo, oye, Alexis, cuando tú me dices que hay que irse, una confusión como hay que irse ahora, ¿eso significa que es más tarde o que es ya mismo?
para validar que estoy entendiendo. Cuando tú dices tal cosa, Alexis, ¿te refieres a esto otro? Entonces, validar, hacer ese chequeo de que estoy entendiendo realmente lo que la otra persona me está queriendo decir. Y allí vendrá la confirmación. Sí, quiero decir exactamente eso o no. No es eso. Significa esta otra cosa. Sí, entonces, no asumir que hemos entendido. Sí, preguntas de claridad que muchas veces no son para uno como coach, sino para también que el mismo cliente clarifique su intención. Y otra cosa, mira, que es algo muy común, es controlar ese diálogo interno, ¿no? Sobre todo cuando estamos comenzando en esto del coaching y estás pensando qué pregunta voy a hacer, por ejemplo. ¿Qué pregunta voy a hacer? Ahora, ¿por dónde llevo al coachee? ¿Qué herramienta voy a aplicar? O sea, empiezas a preguntarte tantas cosas y hablar contigo mismo que dejas de prestar atención, dejas de estar presente. Y ese sería la clave, estar presente. Y para estar presente hay que suspender ese diálogo interno que está allí diciendo cosas. ¿Cómo se consigue esto? Practicando. ¿Qué otra cosa podemos hacer para acallar ese diálogo interno? Ejercicios de atención plena como el mindfulness, la contemplación o cualquier tipo de meditación que son muy valiosos para aprender a ejercitar ese músculo llamado atención. Yo diría, Carlos, que hoy día eso es fundamental, que lo practiquemos, que hagamos lo que bien has planteado, ejercicios de meditación plena, de meditación, para aprender a estar presente con el cliente. Quien sea coach, es necesario hacerlo. ¿Y por qué? Porque hoy día estamos en tiempos donde hemos aprendido a hacer multitasking y cada vez estamos siendo más multitasking. Estamos aquí, estamos haciendo otra cosa, estamos pensando en otra cosa, estás conduciendo y estás escuchando audiolibro, estás viendo televisión, al mismo tiempo estás en las redes sociales. Haciendo scroll ahí al celular, sí. Entonces estás leyendo un libro y tienes el televisor prendido, tienes música y estás cantando. Entonces la mente se ha acostumbrado tanto a esos procesos de autotasking que cuando estás con la persona, pues igual van a empezar a llegar esos pensamientos. Ay, en lo que termine aquí la sesión, tengo que pagar la factura de no sé qué, tengo que ir al banco, empiezan todas esas cosas. Y ahí es donde con esos ejercicios de atención plena debemos darnos cuenta de esa voz, de esos mensajes, de esa voz interna, ese diálogo interno que está llegando y con amabilidad, pues, silenciarlo, acallarlo, calmarlo. Y hacer ese ejercicio consciente de trabajar enfocadamente en una sola cosa. Uh-huh. Es decir, bueno, yo voy a ver en este momento, me doy el permiso de ver este programa de televisión, este capítulo de esta serie, este juego de fútbol, etcétera. Uh-huh. Voy a dejar mi teléfono a un lado. Y al principio será incómodo y inconscientemente agarras el teléfono y no, pero cuando te das cuenta lo pones otra vez. O si sales a almorzar con tu pareja, con tus hijos, bueno, deja a un lado el teléfono. Intenta enfocarte en las personas que están contigo allí. Sí. Yo creo que es un ejercicio valioso que podemos comenzar a hacer. Y hay algo importante que creo que desata ese diálogo interno que estás planteando, es el tema de los juicios. Sí. Importantísimo. Que no le damos la oportunidad a la persona de que exprese su idea completamente, sino que de buenas a primeras ya estamos rechazando o estamos emitiendo opiniones internas acerca de lo que esa persona nos está diciendo. Y acá hay una diferenciación bien importante que debemos hacer, que cuando dije, por ejemplo, aprender a silenciar el diálogo interno, es algo muy diferente a silenciar los juicios. El diálogo interno sí lo puedes entrenar y puedes aprender a amablemente apartarlo, a silenciarlo, pero que puedas suspender los juicios, como muchos autores por allí plantean, que para tener una escucha activa, eficiente, efectiva, tienes que suspender tus juicios. Eso me parece una barbaridad. O sea, es algo que como seres humanos estamos programados, estamos diseñados para tener juicios. Los juicios van a estar allí, van a aparecer en cada momento. Estás en una sesión y van a estar bombardeando tu mente los juicios sobre todo lo que el cliente o lo que la otra persona esté diciendo. La capacidad, el tema aquí está en tener la capacidad de darte cuenta de que los juicios están viniendo y de que, pues,
cuán útil puede ser o no puede ser ese juicio en esa sesión. Apartarlo amablemente. Si no te sirve, tenerlo allí en cuenta para fundamentarlo, porque quizá es un juicio que es conveniente fundamentar dentro de la sesión. Y esto es algo de que vamos a hacer un episodio completo para hablar de juicio, porque es un tema muy amplio y además muy denso, ¿no? Sí, y en todo caso, obviamente, los juicios van a aparecer, pero no podemos permitir que esos juicios contaminen la conversación. Entonces, si hay algo que yo de verdad creo que me parece importante, para eso está la validación de ese juicio. Oye, me dijiste tal cosa y eso despertó en mí esta idea. Creo que te presenta su juicio de forma amable, de forma respetuosa y le pregunta, ¿te parece eso correcto? ¿Es así? ¿Me equivoco? Exacto. Entonces, en eso se basa la conversación, justamente. Y hay otro elemento importantísimo que me acabo de dar cuenta que lo estamos dejando por fuera en el tema de la escucha, y es el contexto en el que se está dando la conversación. Eso es fundamental, porque una conversación en un contexto de un ambiente de trabajo puede ser muy diferente a esa misma conversación en un contexto de una fiesta, de una playa, etc. Entonces, el contexto en el que se hace esa comunicación y esa escucha también puede darle significados diferentes a ese mensaje que estamos emitiendo. Así que atentos también con eso. Sí, hay algunas pistas, y vamos a dejar este material también en Instagram. En el Telegram. En Telegram. En Instagram están nuestros canales, @AlexisXavierPNL, donde hablo de programación neurolingüística, y está el de CR Figuera Jaimes. Allí estoy comenzando un proyecto nuevo allí de marca personal, así que pásense por allí para que se enteren de qué se trata. Bueno, en el canal de Telegram entonces vamos a estar compartiendo parte de este material de los clústeres, pistas de manos, de rostro, de piernas, que es útil y te va a servir para identificar. Estoy hablando con nuestros amigos de la audiencia. Le va a servir para identificar cuando el lenguaje no verbal manifiesta la intencionalidad de ocultar o entregar información significativa, información valiosa. Entonces hay muchas pistas, ¿no? O sea, ciertamente si vamos a estudiar lenguaje no verbal, podemos comprender específicamente cada una de ellas qué significan. Sin embargo, en este material vamos a dejar una generalidad y tiene que ver, por ejemplo, cosas como que taparse la boca con la mano, colocar el dedo índice en forma vertical sobre los labios, morderse los labios, levantar las cejas. Son pistas que de algún modo dicen que el cliente está incómodo. Sí. Que hay algo allí que o sea, le está causando cierta incomodidad, cierto malestar, o no quiere entregar alguna información. Sí, correcto. Y que son pistas que van de la mano con lo que estamos oyendo, entiéndase, sonidos, capacidad biológica. Entonces oímos, vemos ciertos clústeres o ciertos movimientos o comportamientos no verbales. Además a esto le incorporamos el contexto del que hablábamos hace un instante. Y en base a esos tres elementos o todos los que estén interviniendo en el momento, hacemos una interpretación. Exacto. Y esa interpretación se convierte realmente en la escucha. Claro, y lo importante sobre lo que hablábamos de los juicios, de validar, fundamentarlos, es que al darte cuenta que haces una pregunta y se generan algunos de estos clústeres que vemos acá, que manifiestan la incomodidad o el que la persona no quiere soltar, no quiere decir algo, o se siente incómodo diciéndolo, pues valídalo. Ese es tu trabajo como coach. Preguntarle, mira, oye Carlos, noté cierta incomodidad en ti cuando te hice esta pregunta. ¿Te gustaría que conversáramos de eso? Y ver qué te dice la persona al respecto, sí, ¿no? Entonces es eso. Yo creo que ya pues hemos dejado un panorama allí amplio de qué cosas considerar y de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de escuchar. Sí. Y nos gustaría también conocer qué consideran ustedes que hemos dejado por fuera. Así es. Para que ustedes entonces agreguen allí
en la discusión algunos otros tópicos que pudieran convertirse más adelante en un tema exclusivo de conversación. ¿Tienes algo más por allí, Alexis? Por lo pronto, pues dejarle este material entonces en el canal de Telegram, ya para que lo puedan revisar con más calma, con más detenimiento, y nos pueden preguntar entonces por allí cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, que con muchísimo gusto vamos a estar para responderle. Por lo pronto entonces, nos despedimos. Nos despedimos. Muchas gracias. Hasta la próxima.